Buenas tardes, saludos cordiales desde España y mi agradecimiento a doña Lidia Vázquez por esta invitación que me ha hecho a participar en el cuarto encuentro internacional del Día Internacional de la Mujer, que se celebra en todas partes el 8 de marzo. De todos es sabido que durante la Revolución Industrial, en 1870 a 1914, tuvieron lugar importantes cambios sociales y económicos que surgieron debido a los grandes cambios industriales acontecidos como continuación de la primera revolución industrial. Bien, pues el reconocimiento del 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer fue declarado por Naciones Unidas en 1975. El origen de esta efemérides data del 8 de marzo de 1857, cuando las trabajadoras textiles iniciaron una huelga para pedir mejoras salariales y condiciones laborales. Fueron detenidas y, lejos de rendirse, 2 años más tarde crearon una asociación sindical femenina. 51 años más tarde, el 8 de marzo de 1808, 15.000 mujeres trabajadoras fabriles se unieron para protestar por las condiciones laborales y salariales a que eran sometidas en comparación con sus compañeros masculinos. Bajo el lema "Pan y rosas", marcharon por las calles de Nueva York pidiendo reducción de horario laboral y supresión del trabajo infantil, además de mejoras salariales. Desde entonces, movimientos feministas en toda Europa y América han venido luchando por conseguir los derechos de igualdad laboral y salarial. No hemos de olvidar que la Revolución Francesa se originó porque las mujeres protestaron masivamente por la subida del pan. Llegados a este punto, hemos de preguntarnos, ¿cuáles son los parámetros arraigados que impiden durante tanto tiempo la igualdad entre hombre y mujer en todos los campos? Bien, pues la historia nos da la respuesta. La mujer, a lo largo de la historia, ha demostrado capacidad intelectual y emocional suficiente para ser equiparada en términos de igualdad. ¿Qué pasó en algún momento de la historia y aún de la prehistoria para que las mujeres hayamos llegado al siglo XXI de la era contemporánea sin haber alcanzado la igualdad de pleno derecho? Una respuesta puede ser que desde antes del inicio del movimiento filosófico, los siglos VII y VI a.C., los hombres ya dominaban a las mujeres. Y es que las organizaciones sociales estaban dirigidas por hombres y el derecho de propiedad ha sido el primero que jurídicamente se ha protegido siempre. Pero el patrimonio del cabeza del grupo comprendía sus tierras, sus animales, sus siervos, sus hijos y su mujer. Por lo tanto, el derecho de la mujer a la igualdad está anulado y ni siquiera se plantea su existencia en un ordenamiento jurídico de fuerte dominancia masculina. Las evidencias de culturas en las que las mujeres ejercían algún tipo de poder o derecho prevalente son numerosas. Hay textos antiguos, esculturas y monumentos que muestran memoria de aquellos lugares donde las mujeres gobernaban y que unos autores tienen por ciertas y otros por leyenda. Así, entre los años 1500 a.C., según cuenta Heródoto, vivieron las amazonas libias, que gobernaron en Libia y en Numidia. Conquistaron Siria y la costa del río Caicus. Se habla también de la existencia de amazonas en Persia, las llamadas temodontinas, de las que se dice que no podían casarse sin haber matado antes a 3 hombres. Se habla de reinas guerreras en Irlanda. En Japón, las mujeres eran emperatrices en el siglo IV y lo fueron también durante 2 siglos más, hasta las reformas taicas. El feudalismo y la cultura samurái presionaron para apartarlas y derogar sus derechos.
Pero si existe la posibilidad de que la mujer fuera reconocida en tiempos inmemoriales, no solo igual que el varón, sino incluso por encima de él, la pregunta es ¿por qué del cambio tan radical experimentado esto se hace inevitable? Bien, pues por no irnos a una cultura alejada del mundo occidental, tomemos como ejemplo a los griegos. Según Hesíodo, entre los primeros dioses, la diosa primordial era Gea, la tierra. De ella nacen sus descendientes, incluyendo a su propio marido, Urano. Vemos así como hay un matriarcado divino que, lógicamente, dado que es creación de la necesidad humana, está presente en el curso de la dirección social y, por tanto, afecta a las mujeres con presupuestos de poder. ¿Cuándo y por qué se llegó a la conveniencia masculina de cambiar el predominio femenino por el masculino? Es algo que se presta a distintas tesis por lo incierto de su exactitud. Como hemos visto antes, las mujeres eran capaces de guerrear e incluso de conquistar territorios dominados por hombres. Quizá la pérdida de su poder empezara a ocurrir en la Edad del Bronce, por la necesidad del asentamiento de determinados poblados cerca de los yacimientos minerales para lograr su explotación y posterior enriquecimiento, a lo que lógicamente se opondrían los autóctonos del lugar, provocando por medio de estas guerrillas y otras por la subsistencia la necesidad de que las mujeres procrearan más, criaran y protegieran más a los hijos para asegurar así la continuidad del poblado. También en esta época comienzan las rutas comerciales. Por la misma razón antes apuntada, son los hombres los que en su mayoría emprenden largos viajes. Con el nacimiento del comercio, son los hombres los que proponen las leyes que les amparen en este menester, quedando las mujeres, como en tantas otras iniciativas legislativas, al margen de la realidad jurídica. Pero puesto que la humanidad había seguido a lo largo de los siglos precedentes un fiel acatamiento divino, la respuesta a esta disociación también habría de ser sobrenatural para asegurar así el sometimiento de la voluntad femenina por medio del temor a los dioses. Estudiando las leyendas mitológicas griegas se llega a una respuesta de origen mítico religioso. Para los atenienses, la población debe elegir a una divinidad protectora para la ciudad. Los dioses convocados son Minerva y Neptuno. Las mujeres que eran más en número votaron a Minerva. Neptuno fue elegido por los varones, que quedó así en minoría. El dios, lleno de ira, invadió con las olas del mar la tierra y solo pudo calmarla un triple castigo para las osadas mujeres, como fueron la pérdida de su derecho al voto, de su nombre para sus hijos y la del nombre de atenienses. 3 cosas que hasta entonces habían poseído. El asalto a la democracia queda así justificada y resuelta por medio de esta metáfora por la que el dios masculino, que no consiente en su derrota, por la fuerza establece el dominio, la preponderancia del derecho paterno y la sumisión jurídica y social de las mujeres. Otro ejemplo lo tenemos en el mito de la creación de la primera mujer de una costilla del primer hombre y su posterior expulsión del paraíso por desobedecer el mandato divino, que condena a la mujer a sufrir con resignación la dominación masculina. Ya en el siglo I, San Pablo escribía: así como la Iglesia se ha sometido a la voluntad de Dios, la mujer debe someterse a la voluntad de su marido. La necesidad de los hombres de controlar a las mujeres ha sido tal desde los tiempos antiguos que incluso han pretendido privarlas de uno de los pocos valores por lo que se les tenía en cuenta,
y es su capacidad para ser madres. Así, de nuevo, tomando como referencia la mitología griega, vemos como ya no es Gea la diosa predominante, sino Zeus. Y vemos cómo es el elemento masculino el capaz de dar a luz al elemento femenino, ya que Atenea nace de la cabeza de Zeus. Venus, Afrodita, nació de la espuma del mar, que no era sino el esperma de Urano que había sido castrado por su propio hijo Cronos. En las Euménidis, Esquilo afirma que la madre no es realmente la madre, sino la nodriza, la alimentadora del nuevo ser. Con la creación de las grandes religiones patriarcales, como son la judía, cristiana y musulmana, la mujer ya no es una diosa madre, sino que se convierte en un ser inferior. Ha de ser fiel para asegurar así la legitimidad de los hijos y que éstos puedan recibir el patrimonio del padre. En el medievo se pensaba que durante el acto sexual el varón depositaba en el cuerpo de la mujer un homúnculo, un hombre pequeñito con alma y todo, que se pasaba los 9 meses creciendo sin recibir de la madre aportación alguna que les vinculase a él. Vemos así cómo el encierro, la restricción de las responsabilidades femeninas y de su instrucción se convierten en la garantía de poder para el hombre. Tal es así que durante la dominación romana en Hispania, Estrabón cuenta cómo los cantabrois, hoy los cántabros, tienen la costumbre no civilizada de ser el hombre quien dote a la mujer. Es decir, es el hombre el que aporta dotación material para hacer un buen casamiento, es él el que deja la casa familiar para unirse a la de su esposa. Son las mujeres las que heredan y las que se preocupan de casar a sus hermanos. Y cuenta Estrabón cómo se lleva a cabo un extraño rito que él considera casi salvaje, consistente en encamar al padre cuando una mujer da a luz y ser él quien recibe los cuidados que deberían estar destinados a la parturienta. Bien, pues en este rito yo veo como la sabiduría femenina es capaz de conciliar la función reproductora y la generadora de vida, resolviendo el conflicto de la paternidad de una forma simple y a la vez legitimadora en una sociedad matrilineal. En los últimos 2 siglos, la mujer ha emprendido el camino de su autonomía, consiguiendo en los países más democráticos casi todo lo que se le había negado durante otros 18 siglos. Pero en la actualidad, la mujer aún está sometida al hombre en una gran parte del mundo. Persisten leyes que la consideran o la tratan como inferior. Sufre en mayor proporción que el hombre la pobreza extrema del planeta. Es sexualmente utilizada en los conflictos bélicos. Es sometida a castraciones genitales. Es eliminada al nacer o durante su infancia. Su trabajo es poco o nada reconocido y está peor remunerado que el del hombre. Las mujeres, que comprenden la mitad del planeta, han visto cómo su condición en la sociedad ha sufrido una importante transformación. Tras su lucha de eterna reivindicación de equiparamiento, han pasado de ser absolutamente ignoradas, explotadas e incluso maltratadas por derecho y ley a conseguir una valoración equiparable a la del varón en las sociedades modernizadas. Pero el hecho de que la mujer haya obtenido legalmente en las sociedades democráticas una posición igualitaria a la del hombre no significa que la sociedad haya integrado totalmente esta idea. Si exceptuamos el último periodo republicano, también en España la mujer ha de esperar hasta 1975 para que el Código Civil español haga desaparecer la figura del marido como cabeza de familia, se elimine la licencia marital y se erradique la obediencia de la mujer al marido. Pero es en la Constitución de 1978, en su capítulo 2, artículo 14, donde por fin reconoce que los españoles son iguales ante la ley
sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. Sin embargo, después de 48 años de reconocimiento legal de la igualdad entre hombres y mujeres, todavía hemos de luchar por hacerlo efectivo. La incorporación de la mujer al mercado de trabajo, es decir, al reconocimiento reglado, dando el salto desde la clandestinidad, se hace difícil de conservar. En épocas de crisis, las mujeres son las primeras en ser despedidas y cuando la recesión remite, las últimas en ser contratadas. Todavía hoy los salarios son un 30% menos para las mujeres por el desempeño del mismo trabajo. Dado que las mujeres son la mitad de la población mundial, deben tener la mitad del poder. Se trata de una igualdad indispensable que incluye el respeto por las diferencias y la consecución de los derechos fundamentales, como son la instrucción, la formación, el trabajo sin discriminación, la ciudadanía de pleno derecho, la sanidad y la justicia. Estas son reivindicaciones que pueden parecer humillantes por lo injusto de su causa y que deberían haber logrado desde el inicio de la humanidad. Y termino con una reflexión. ¿Cómo se puede hablar de modernidad cuando una mitad del mundo no disfruta total y completamente de su condición de ser humano? Muchísimas gracias.